¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acompáñenme durante los próximos minutos porque arranca La Mecedora. Ya saben, el espacio reservado para que usted y los suyos den a conocer su historia a todos los castellanomanchegos. Historias de personas que en muchos casos pueden servirnos de ejemplo y provocan nuestra admiración. Fíjense, nuestro protagonista de hoy podría haber dado ya la vuelta al mundo en bicicleta. Nos vamos a Jorquera, donde José Antonio Montoro, a sus 72 años, todos los días se sube a una bicicleta y pedalea. Hola, buenas tardes. Soy José Antonio Montoro, soy ciudadano de este pueblo, tengo 72 años y me dedico al ciclismo desde que tenía 13 años. Y eso, pues estoy muy ilusionado con mi pueblo y si os parece bien, pues le damos por aquí una vueltecita para que veáis cómo lo bonito que es. Bueno, pues mira, ya hemos llegado al mirador. Este es el mirador de Jorquera, de mi pueblo. Y estos son mis compañeros que salimos 3 o 4 veces por semana. Manolo y el otro compañero, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero en fin. Navarro y Luis el Sastre. Exacto, es que somos muchos. Los domingos que vamos por lo menos 30. Y ya me equivoco algunas veces. Esto es divino. Esto es de aquí a Alcalá, es un territorio para disfrutar de la bicicleta. Nosotros solemos hacer, salimos esos 3 o 4 veces por semana, hacemos siempre pues eso, entre 90, 95, 80, 85 kilómetros, ahí estamos siempre, ¿no? Y nos disfrutamos, pues venimos, bajamos por estas carreteras, bajamos hasta Alcalá del Júcar, salimos hasta Casas Ibáñez, a Bengibre, Bormate, que se llama un pueblecito, y muchas veces yo los acompaño casi hasta donde ellos viven y yo me vengo para casa. Al mes venimos haciendo sobre unos 1.100, 1.200, sí. Mensual desde el mes de enero, siempre, todos los meses, no fallamos. Pues yo empecé a montar en la bicicleta con 10 años. Me dedicaba a la venta, que mis padres tenían unas huertas, como podéis ver, son huertas de reguerío, y entonces pues sembrábamos de todo, pimientos, tomates, y yo iba a Casas Ibáñez a vender con la bicicleta. Y allí había un taller de bicicletas, que este señor pues fue el que yo iba a ver las bicicletas que tenía de carrera, me gustaban. Y allí fue donde corrí mi primera carrera con 12 años con los chavales del pueblo. Y luego aquí pues ya me monté una bicicleta de carrera y con 13 años ya corrí mi primera carrera, ya con licencia de ciclista. Recuerdo pues perfectamente, había un maestro aquí que se llamaba Don Miguel, y Don Miguel íbamos pues así como 70 o 80, íbamos con el pobre hombre. Y íbamos a ver un melonar que tenía mi padre, y mi padre tenía la bicicleta de paseo y yo montaba por debajo del cuadro, así por debajo del cuadro, porque arriba no alcanzó, y ahí empecé a montar solo. Ahí aprendí. En la primera bicicleta que tuve en propiedad pesaba 10 kilos y medio, me acordaré toda la vida, y le costó a mi padre 3.500 pesetas en aquella época. Y me acuerdo del primer pinchazo que tuve, que me llevaron un duro por arreglarlo en Albacete. Lo vi cómo lo arreglaron y nunca más me volvieron a arreglar ninguno más, me los arreglé yo siempre. ¿Sí? Yo miro mi pueblo y aquí nosotros estamos encantados. Este pueblo en su día era una fortaleza, pues de hecho se ve por allí unas pequeñas murallas todavía, y tenía 3 círculos de muralla. Y a la entrada del pueblo había un portón como en las películas de cine de los ingleses, que se bajaba y se subía, en las 2 entradas que tiene el pueblo. Y se quedaba aislado, por la noche lo levantaban y por la mañana temprano lo volvían a bajar. Y era una fortaleza. Que estamos contentísimos siempre con el río Júcar, y bueno, y aquí pues desde que me jubilé, pues aquí estamos todos los días disfrutando de este contorno tan bonito. Cuando ya estuve a punto de ser campeón de España de ciclismo, que lo perdí por un pinchazo, por mala suerte, porque en aquella época los campeonatos de España, que yo iba con la provincia de Albacete, éramos 4 ciclistas por cada provincia de España, y aquellos campeonatos se hacían en 4 etapas. Y en las 4 etapas, no, miento, en 3 etapas. Y en la primera, pues entramos escapados 11, y entre ellos estaba yo, escapado. Y luego en la contrarreloj perdí 32 segundos, y iba el sexto de la general a 32 segundos.
Y entonces pues yo, a pesar de que tenía 17 años, pues era bastante pillo. Y me acuerdo que me busqué una etiqueta de aquellas grandes y aquí llevaba yo apuntados los 5 números que venían por detrás de mí y los 5 que yo llevaba por delante, para saber dónde estábamos. Y en la escapada última, antes de llegar a meta, el único que iba allí era yo. Y había uno que yo le llevaba 3 segundos, Eduardo Castelló de Castellón, que 2 años después ganó la Vuelta a España. Siempre, claro, tenía 3 o 4 años más que yo. Y yo pinché entrando a Tarragona, que era en Tarragona, y allí me quedé. Y no pude, solamente con haber entrado era campeón de España. Mala suerte. Y hay una anécdota muy bonita. El primer día se escaparon 10. Y había un puerto muy grande que nunca he vuelto a pasar más y me acuerdo perfectamente del nombre. Se llamaba El Col de Lilla. ¿En qué año era? Ya, pues yo tenía 17 años en aquella época. Entonces, cuando llegué arriba se fueron 10 y yo me quedé solo. Detrás venía un paquete de 200 personas y yo me quedé solo entre dos terrenos, entre los de adelante y los de atrás. Y cuando llegué arriba, pues me lancé hacia abajo y antes de llegar abajo los cogí. Y ya éramos 11. Y yo oía que había uno que me tocaba un pito por detrás. No sabía quién. Y cuando llegamos a meta, que hice el último, hice el 11. No pude más, hice el 11. Tuve la suerte no me acompañó. Pinché la rueda trasera a 200 metros de meta. Tiene narices, hice el 11, no perdí tiempo. Y estando allí arreglando el pinchazo y todo cabreado, pues vino un guardia civil de aquella época que iba al motorista y me preguntó: oye, chaval, ¿tú de dónde eres? Y yo, pues claro, el respeto que le teníamos en aquella época a estos señores, dije: ¿es que pasa algo, jefe? No, chaval, no, tranquilo, no pasa nada. Y yo, entonces dice, te voy a hacer una pregunta, ¿en tu tierra hay muchas carreteras alquitranas? Y yo, pues no, sí, en mi tierra no hay ninguna carretera alquitrana. Y aquel señor se giró y le dice al compañero: ¿y yo qué te había dicho? Ya sabes, el carajillo me debes. Entonces yo le pregunté, le dije: bueno, jefe, ¿y eso a qué viene? Dice que yo le he dicho a mi compañero que tú no sabías lo que era una carretera alquitrana. ¿Tú sabes cómo bajaba, chaval? Que te llevaban 2 minutos en la cima del puerto y el que te pitaba era yo y no tenía narices a pulsarte, para abrirte camino, no podía. Y lo saco yo bajando. Claro, se notaba porque los que veníamos de carreteras de tierra, cuando íbamos a un alquitrán, y que estaba bueno, éramos maravalistas. Hacíamos lo que queríamos. Estábamos acostumbrados a sufrir aquí en las carreteras de tierra. Y allí éramos, y me acuerdo de aquel detalle, aquel hombre se habían apostado un carajillo. aquí fue una anécdota preciosa, me recordaré toda la vida. Pues lo primero fundamental es el casco ahora. El casco antiguamente no lo llevábamos. Más que el casco yo considero que sería una buena moral. Para aguantar aquí los imprevistos, inclemencias del tiempo, esfuerzos. Un sacrificio hacer bicicleta porque no todo es tan bonito como lo vemos en la televisión. Esto se padece mucho y se llega por las tardes cuando llega uno a casa que a veces no se quiere uno quitar del sofá porque está rendido de los esfuerzos que se hacen. Un día es por uno y otro día por otro y otro día por ti porque te encuentras bien y vas en un grupo y hay que pedalear mucho y sufrir, muy peligroso, pero nos gusta y nos encontramos bien, hacemos un deporte que nos gusta y estamos muy bien físicamente. Yo tengo 66 años y no tomo ninguna pastilla, ni tengo colesterol, ni nada. He tenido un par de caídas, pues la clavícula, la pelvis, ahí en la curva esa que hemos visto bajando, ahí me rompí la pelvis, la más cerrada esa un día. Es un líder, es un fuera de serie, es un hombre que sabe mucho de la bicicleta por los años que lleva y te enseña mucho yendo con él, porque él empezó muy contento con ellos, son compañeros estupendísimos y con la juventud hay muchos jóvenes en la peña ciclista y los domingos se comportan con nosotros maravillosamente. Esta es la camiseta de mi pueblo, de Jorquera. Esta camiseta yo siempre, cuando salgo aquí, siempre llevo la camiseta de mi pueblo. A pesar de que ya veréis cuando vayamos a casa, tengo allí pues como 40 o 50 camisetas de todas las carreras que he ganado, pero yo mi camiseta. Depende de la ruta, depende de los que nos vayamos quedando rezagados, tienen que esperarnos, entonces el tiempo se prolonga. Y nos esperan un poquito y nos vamos con ellos, ¿no? En los llanos solemos rodar bien. ¿Sabes dónde no nos dejan? Ahí sí que te lo puedo decir, el jefe es este. Bajando es una máquina y yo que lo sigo. Yo que me he aprendido de él, yo he aprendido de él. Eso sí, bajando yo realmente, si no me quiero dar eso, pero no he encontrado, ha sido mi punto fuerte, no he encontrado ser humano que me haya dejado bajando.
Nadie, ni profesional ni nadie. Me he reído de todo el mundo. Es un don que te da Dios, como el que sube, el que va a monte subía y subía como una moto. Y yo subí de lo ahí, del montoncito. Pero bajando no, es un don que te da Dios. Mira, esto es la ermita de San Cristóbal. Esto lo hemos hecho entre todos los socios, estamos aquí en el pueblo hace unos años, hay unos chavales jóvenes que se han dedicado a esto, y entre todos los del pueblo nos hemos hecho socios y pagamos una pequeña cuota y entre todos hemos hecho esto de San Cristóbal. Y luego aquí un poquito más arriba está la ermita de San Roque, que ahí sí hay ese santo, es el santo del pueblo, San Roque. Este es el ayuntamiento y este es el señor alcalde. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué Esta tal? es Televisión de Castilla-La Mancha de la Mercedora. Muy bien, bienvenidos a Jorquera. Un campeón aquí en el pueblo. Efectivamente, aquí tenemos una estrella ciclista. Pero nada, aquí promocionando, como se puede ver, Peña Ciclista Jorquera, promocionado en nombre del pueblo, pues por todo Albacete, por toda Castilla-La Mancha y por toda España. Pues sí, hasta ahora, ahora ya no, ahora ya lo vamos dejando poquito a poco, ya la edad no perdona. Bueno, mira, Juan Pedro, te voy a presentar a mi mujer, vamos a llamarla, que no sé si estará viendo su novela, seguramente. Josefina. Mira, aquí te presento, son la televisión de Castilla-La Mancha, de la Mercedora. Esta es mi señora, Josefina Sáez Valiente, y que hemos hecho los 50 años de casados. Emigramos a Francia, nos casamos, y estuvimos de solteros primero. Y después ya, cuando vine hice la mili, nos casamos y tuvimos una hija, la mayor, nació aquí, y luego mis otros dos hijos nacieron en Francia. Y ya con 38 años pues nos vinimos para España. Pues aguantándolo mucho. Muy pesado, pero en fin, muy bien. Con mucha paciencia, pero muy bien, porque eso le hace feliz a él, pues a mí también. Pero lo cuido mucho. ¿Sí? Sí, claro. Es mi marido, es mi hijo, que mi hijo fue un estupendo ciclista. Lo que pasa que luego la juventud, a los 20 años, se retiró. Pero era un ciclista estupendo. Y ahora tenemos el nieto. Y ahora tenemos el nieto. Pero el nieto que es campeón de el nieto España es de un pista. fenómeno. Y está ahí, está ahí. El nieto es un Está fenómeno. ahí, está muy bien, está estupendísimamente. Es un chaval muy bueno, además es un estudiante estupendo. Es un estudiante estupendo y Sí, está... es un nene muy bueno, un chico muy bueno, muy guapo. Yo tengo la costumbre de que cada vez que vengo con la bicicleta, pues todos los meses voy en el calendario porque algunas veces los contakilómetros cuando llueve y eso se suelen parar, ¿sabes? Por la humedad. Entonces yo siempre aquí me voy apuntando los kilómetros que hago cada día. Y a la final del mes, pues lo sumo y luego en la parte trasera, aquí detrás, pues bueno, me lo voy sumando, ¿ves? Nos conocemos desde que nacimos. Desde que teníamos 16 años. Pero íbamos al colegio juntos, todos juntos. Y en fin, y luego pues vino la juventud y vino el amor. Pues muy bien, muy bonito también. Nosotros en Francia, trabajando, pero estuvimos, en fin, muy bien, estábamos estuvimos muy bien. Tuvimos bastante suerte, se nos ¿no? vio muy bien. Nunca nos faltó el trabajo y estábamos estupendamente. Muy bien, Luego en la muy empresa bien. que yo trabajaba solía a trabajar algunos sábados y los sábados que trabajábamos no los cobraba. Luego me los cogía Muy bien. 2 días de fiesta. Y yo venía mucho a España, aquí a mi pueblo. Venía en el mes de agosto, venía 6 semanas. En Navidad venía siempre 2 semanas y luego en la entrada de la Virgen, en mayo. En mayo, que hay una romería, Muy bonita. hay 12 kilómetros de aquí donde está la Virgen, nunca fallé. Y me ha dado por echarle versos a la Virgen. Fíjate. Y este año me subí al balcón y le eché una súplica a la Virgen Que yo me asusté. y que no lo sabía nadie. No lo sabíamos nadie. Nadie. Cuando me vieron ahí echando una súplica a la Virgen se quedaron alucinando. Y eso, la del año que viene ya me la tengo también.
Esto era el corral de mi padre, que recuerdo exactamente cuando lo compró. Lo compró en el año 52 por 3.000 pesetas. Ven. Mira, estas son las vistas que tenemos aquí, al lado del río Júcar. Esto es un lujo. Esto es... Aquí estamos, aquí el tiempo se nos pasa, es maravilloso vivir aquí. Por y aquí luego- vienen a coger Luego, cangrejos. aquí que cogemos, hay muchos cangrejos, hay esto, y eso, tengo el orgullo de haberme hecho yo la casa, como albañil, y tengo aquí Los tomates. tengo mis tomates, tengo todo. Ahí tengo yo mis cosas. Muchas de todo. flores, que le gustan mucho Muchas las flores que me gustan mucho. Me sube todos los días Y bueno, ramos de flores. Y aquí vivimos, y aquí estamos, pues eso, pasando Estamos muy bien. pues eso, Y aquí los años. por las noches se sale aquí a tomar el fresco, se queda durmiendo. Yo me quedo durmiendo Tengo que ahí venir y todas las decirle, noches. venga, que te vas a quedar aquí, ¿no? Yo me quedo ahí toda la noche, me quedo un ratito, no mucho, pero un ratito durmiendo. Pues sí, gracias a pues Dios, nosotros sí. nos quedamos como el primero día. Sí, sí, Siempre. es verdad. Lo Siempre. llevamos muy bien, mis hijos también. Es así, mis hijos, Y, en todos. fin, todo estupendamente. Desde que teníamos 16 años. Somos íbamos novios al desde cole que, juntos. desde que teníamos, pero no nos conocíamos de siempre, porque desde que nacimos, porque aquí en el pueblo, Cuando éramos novios yo me iba a un sitio y él detrás con la bicicleta a buscarme. Me iba a lavar, porque antes teníamos que lavar en el río. No había agua aquí en el pueblo. había que bajar al Y en cuanto sabía que estaba lavando, ya iba a buscarme. mi padre en su día era boxeador. Era boxeador, y era boxeador cuando no tenía 22 años, era de pesos pesados. Están llamando a alguien. Pero Un momento, que ya me suena el le teléfono, ya cogió la guerra, y claro, los 3 años, aquellos 4 de guerra, como era un fuertote, lo tenían estaba de escolta con el gobernador de aquí de Albacete. Y cuando acabó la guerra, pues como cambió la cosa, siguió con el otro gobernador de escolta. Y allí conoció a mi madre y se casaron. Y mi padre es de Granada, de Almuñécar, y mi madre de Fuentealbilla. Y yo, claro, paso mucho por Fuentealbilla, y claro, como están ahora tan nombrados Fuentealbilla, porque ya nos pusimos a nivel internacional con el fútbol, y eso, Mi hija pues, pequeña que acaba de llamar. yo tengo allí, pues tengo la mitad de mi corazón está en Fuentealbilla, porque mi madre es de Fuentealbilla. Como un tesoro guarda José Antonio Montoro bicicletas, trofeos, maillots y un montón de recuerdos de toda una vida al manillar de una bicicleta. Por cierto, una afición que ya tiene quien la siga. Sí, tiene su bici. Sí, Ahí, tengo mi la bici. tengo abajo, tiene su Hace bici. unos años Tiene me su regaló bici. una con cambios Tiene para, su bici. para los Reyes. Me dejaron la bicicleta, pero es que ya me estoy haciendo muy mayor. Son 71 años ya que tenemos. Esto es mi santuario. Entonces aquí estamos con todos los trofeos que tengo de las 3 generaciones, de todos de los nietos, de mi hijo y las mías. Y las camisetas de todas las carreras que he ganado y mis bicicletas. Aquí hay 550 trofeos. Este Entre verano todos. los limpié yo todos, uno por uno. Menudo trabajo. Menudo trabajo. Claro, los Me limpiamos pasé 3 o 4 días limpiándolos. Estos de aquí hacia aquí son los míos. Esas 3 vitrinas son Estos son los que yo he ganado. Mi primera carrera la corrí en Casas Ibáñez, con una bicicleta prestada, que no tenía bicicleta de carrera, era de media carrera. Y la gané y me hicieron 100 pesetas. 4 monedas de 5 euros. Y allí Esa ya fue mi empezó primera la bici. carrera, y luego, claro, un año después ya tenía mi bicicleta, mis padres me compraron una bicicleta y ya tenía la licencia de ciclista. Y mi primera carrera oficialmente la corrí en Albacete, y la segunda en Fuentealbilla. La primera la corrí con 12 años y la tercera, ya la segunda y la tercera, con 13 años. Pero ya eran carreras oficiales. He participado en grandes carreras y ya competiciones. Corrí con 16 años, corrí la Vuelta a Levante de Frente de Juventudes, que eran 8 etapas y etapas de 140-150 kilómetros. Sí. Y allí me junté con Angelino Soler, con Antonio Gómez del Moral, con Luis Ocaña, y con un murciano que luego me los encontré en Francia. Estos, del año 59. Lo que pasa es que el pobrecito casi no se le ve por ahí. Sí, ya se ha borrado un poquito la... Del mes de octubre del 59. las inscripciones. Ese es.
Entonces, en aquella época, con 18 años, cuando cumplí los 18 años, entonces ya teníamos derecho a hacernos un pasaporte. Y la verdad, el ciclismo era mi pasión, pero no teníamos dónde vivir aquí en el pueblo. En aquella época, si vivía, pues no había... La economía estaba mal. La economía estaba muy mal y vino un amiguete mío de aquí de vecino y me dijo que tenía un hermano en Francia, que si nos podíamos ir a Francia. Y nos fuimos a Francia. Pero la primera que se fue mi mujer. Fui yo la primera que me fui. Se fue a la vendimia y se quedó allí. Y yo luego me fui con el que era compañero y me fui allí donde ella estaba. Y ya me lo llevé. Retomo el ciclismo porque hay una vuelta ciclista en Francia que se llama el Tour de Midi Libre, en Montpellier, que se hace 15 días antes del Tour de Francia. Entonces, en aquella época, yo ya tenía 27 años. Pues fui a verla y acababa la última etapa en Montpellier. Y allí fue donde vi a Ginés García, el murciano, que estaba corriendo en profesionales. Entonces, Ginés García me dio un abrazo grande porque pensó que y había preguntado por mí, como yo había desaparecido, con 18 años desaparecí y me fui al extranjero y le habían dicho que yo había fallecido. Y al verme se le dio tanta alegría que me dio un abrazo y fue y llamó a Luis Ocaña, llamó a Angelino Soler y a Antonio Gómez del Moral, que habíamos corrido en el Tour en la de Valencia, habíamos corrido en Valencia, entonces, nos conocíamos desde entonces y vinieron y todo y me dieron un abrazo y me dijeron, tienes tiempo, empieza de nuevo. Y allí empecé de nuevo. Pero claro, entre que me puse en forma y unas cosas y otras, ya tenía 29 años. Y sí que ganaba carreras y estaba ahí como aficionado. Pero estuve a punto de subir a profesional, pero extranjero, no. Si hubiese sido francés, a lo mejor quizás, pero no, ya tenía la edad, ya era muy mayor para subir a profesional. Estos son los mayores, porque cuando me vine a España, me vine con 38 años. Y entonces empecé a correr carreritas aquí, allí, y estos son los mayores de muchas de las carreras que hemos corrido. Mira, tengo que es la subida a la Cresta del Gallo de Murcia, que es una carrera muy bonita y que todo el mundo quiere ganarla. Y yo la gané en el 2004. Tengo que es el Ciudad de Valencia, que tuve la gran suerte de estar con Pereiro y Contador y 8 profesionales más. Estábamos 5.000 personas, 5.000 ciclistas, y yo hice el 27 de la general. Me la disputé al sprint. Y hay un detalle muy bonito donde Contador quería que ganara yo, ya que me lo merecía porque tenía 65 años. Entonces él pensó que tenía que ser para mí la carrera y fue a hablar con el director y el director no le dejó. No quiso que... Ellos querían que ganara yo por la edad que tenía porque estaba allí con ellos. Las más largas han sido las 24 horas de Alfafar. No está. Estará en Valencia. Mi carrera más larga ha sido las 24 horas de Alfafar. En el 1000 la gané en el año 83, en el 84 y en el 85. En el 83 hice 516 kilómetros. En el 84 hice 547 y en el 85 hice 536 kilómetros. Esas eran las carreras que se daban la salida el sábado a las 12 de la mañana hasta el domingo de las 12 de la mañana. Te paraban a cenar a todos juntos y a desayunar por la mañana. Nos ponían los contakilómetros a cero, los controlaban y el que más kilómetros hacía era el que ganaba. Pues en esas carreras tan largas nos alimentábamos, cada uno te paraban a cenar y a desayunar, pero el resto de las horas te tenías que alimentar tú por sí mismo. Tú te las tenías que... Entonces yo en aquella época pues me fui al pueblo, busqué y había un bar que estaba abierto todo el día, las 24 horas. Le dejé un dinero a aquel señor en señal y le dejé unos termos y aquel señor cuando yo pasaba le hacía que me hiciese un bocadillo y me hacía un bocadillo. Y cada dos horas y media me hacía un bocata, me sacaba una cervecita, pero yo no paraba, me daba un termo de agua y ahí tengo una botellita que aún la conservo, que es donde me metía un carajillo de whisky
Hombre, porque es que donde tantas horas, tantos kilómetros, había que darle un poquito al cuerpo, había que subirle los nervios hacia arriba. Mira, esta es la botella que usaba en las 24 horas de Alfafar en Valencia, en la que aquel señor del bar me echaba un café fuerte con un chorreoncito de whisky. Y eso pues yo me tomaba en las 24 horas pues 4 o 5 o 6. Sí, y a la final, cuando acababa eso, y llegaba al bar y ajustábamos cuentas y como le dejaba un dinero, pues el hombre me servía pues todo lo que yo le pedía, claro. Otros tenían que parar, yo no paraba. Las 24 horas de Alfafar también íbamos mi hija y yo, que tenía mi hija un 600. El 600, sí. Y íbamos también a llevarle alimentos y cosas. Y a verlo cómo estaba, claro, porque era muy pesada la carrera, estar 24 horas ahí encima de la bicicleta. Yo sufría un poco de verlo tantas horas encima de la bici. Esa fue con la que gané las 24 horas de Alfafar las 3 años consecutivos. Que por eso llevaba los cambios aquí. Porque es antigua, tiene 35 años. Entonces no existían los cambios como los llevamos ahora arriba en las manetas. Estaban aquí. Con esta gané las 24 horas de Alfafar. Luego después, con esta, fue con la que gané la subida a los lagos de Covadonga. Con esta gané la subida a los lagos de Covadonga. Y luego con esta es la que he hecho, pues, todas las grandes carreras que he corrido. La de Requena, que le he ganado 3 años consecutivos, las de Oscar Sevilla, la Ramasilla de Alba, el Tomelloso, bueno, por media España. Y esta es donde los pequeñajos han aprendido siempre a montar en bicicleta cuando han tenido a partir de 2 años, en esta han aprendido. Pero, se la compramos al primer nieto. Al primer nieto. Y claro, sino para aprender. Vengo, hago muchos kilómetros, bueno, así cuando hago 100, 120, si son 60, 70, 80, 90, no, pero si paso ya de 100 sí. Entonces, cuando vengo, me pido un ratito aquí y aquí tranquilamente, aquí a soltar los músculos. Siempre la tengo aquí así para soltar los músculos tranquilamente, porque no hago fuerza ninguna, sino que paso. Si llueve, hace más días que no puede salir, pues hace también aquí. Pues el monumento duro mío fue la caída. Tuve una espectacular caída a más de 60 kilómetros por hora y me rompí la cadera izquierda y la pelvis. Y a través de la pelvis el fémur me entró dentro de los intestinos. Y estuve 7 años, los médicos me condenaron a por vida, que nunca podría montar en bicicleta, y estuve 7 años sin montar. Y en aquellos 7 años aproveché todos los fines de semana y todo para hacerme la vivienda aquí, la casa aquí. Y un buen día, pues tuve la suerte de encontrarme con una persona en Valencia y me enteré que iban a hacer el Camino de Santiago. Fue los de la Peña La Renfe y aquello pues me emocionó, me gustó mucho y pensé si yo podría volver otra vez al ciclismo. Y entonces, como siempre conservé la bicicleta, nunca la quise vender, porque siempre tuve la corazonada de que un día podría volver y yo pensé que aquel día había llegado. Y salí el primer día y no pude hacer nada más que 10 kilómetros. Solamente pude hacer 10 kilómetros, no pude hacer más. Pero no me rendí. Y poquito a poco empecé a subir más y más y más y en 5 o 6 meses ya empecé a salir con la peña. Y al año siguiente ya hice el Camino de Santiago. Y yo quisiera decirles a los de la Renfe que les estaré... Me emociono, de verdad. Pues sí, siempre agradecido, sí. Porque a causa de eso, pues... Les estaré eternamente agradecido, ya, porque sí. Fueron ellos, sí, todos, con su amistad, con su compañerismo y con su cariño, me hicieron volver al mundo del ciclismo. Fue los de la Peña La Renfe de Valencia. Y desde entonces, pues... Me pusieron, digamos, me bautizaron y me pusieron de nombre el Papi. Y yo soy allí, no preguntes por Montoro, sino por el Papi. Más emocionante fue el año pasado. El año pasado, cuando estuve en el Campeonato de España con mi nieto en Madrid y ganó el Campeonato de España de pista. Y cuando le pusieron el maillot y le tocaron el himno nacional. Eso ha sido lo más emocionante. Eché un carrete de fotografías y no ha salido ni una.
porque eran tantos los nervios y la emoción que había que no me salió ninguna fotografía. Que no ha sido mía, sino de ver a mi nieto, cuando sobre todo cuando le tocaron el himno nacional. Pues me sentí, pues eso, ilusionado como un abuelo, como los abuelos. Y ahí lo tenemos, y cuando cumplimos en las bodas de oro, pues me regaló una de sus camisetas. Exacto. Él representa todo lo que yo no pude conseguir por circunstancias de la vida. Lo que yo no pude conseguir por circunstancias de la vida. El cuadro este, qué bonito también, mira la foto, el primero. Ah, sí, mira, aquí esto es una fotografía de una de las carreras de Monforte del CIR, que le he ganado varias veces, mi categoría. Esta es la de 2006. Y mira por dónde, mira, ese ciclistas, ¿eh? Qué cantidad de ciclistas. Y mira dónde estoy ahí, de momento Le sacaron la foto. me sacaron. Y esta otra foto, pues esta es con Óscar Sevilla. Con Óscar Sevilla. Aquí tengo 2 de los diplomas de mi categoría. En esta entré el 47 de la general y en esta entré el 101. Esta es cuando mi nieto tenía 7 años, que ganó el primer campeonato de la Comunidad Valenciana con 7 años. Claro, con su categoría de 7 años. Y claro, igualmente la tengo aquí dedicada y me la regaló. De mi primera carrera, que es esta, y de mi última carrera. 1955. Y el del 2009. Esta fue mi última carrera. En la subida, que esta es la de... ¿La quebrantahuesos? La quebrantahuesos, que son 205 kilómetros. En Tarragona con la comunidad de Albacete, con la provincia de Albacete. Aquí está la fotografía de mi primera carrera que gané. Con la camiseta de Orbea. Con la camiseta de Orbea que llevo. Esa es mi primera carrera que gané. Estas son mis memorias, las he escrito, y aquí tengo mis memorias escritas todas. Aquí tengo, pues claro, empiezo aquí en mi primera carrera cuando era jovencito, y ya empezamos así, ya esto es en el Campeonato de España, luego ya cuando me voy a Francia, aquí con el francés, que ganamos muchísimas carreras, ahí yo ya tenía 35 años, y luego ya esto es cuando fuimos al Jacobeo. Esto es una carrera maravillosa que gané, preciosa, ¿sabes? En Liria, en Valencia. No. Mi vida es el ciclismo. Mi deporte es el ciclismo y siempre estoy soñando con salir con la bicicleta, y si un día no puedo salir porque está lloviendo, me subo en los rodillos y ahí hago 1h30 o 2 horas. No hay que lo aguante, si no sale con la bici no hay que lo aguante. Me bajo ahí y me monto. Y en Valencia, cuando nos vamos allí tengo otro. Muchas gracias por haber venido a contar mi historia. Gracias al programa de La Mecedora, que ha venido aquí a Jorquera, a este pueblo tan bonito. Hasta siempre, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, gracias, de verdad, de corazón. Adiós, gracias. Qué bonita historia y cómo nos gusta la localidad de Jorquera. Estamos seguros de que habrán disfrutado mucho con las aventuras y desventuras de nuestro amigo José Antonio, a quien le mandamos un beso muy fuerte. Y hasta aquí el programa de hoy. Les recuerdo que aquí me quedo esperando a que me lleguen sus historias y que pueden hacerlo a través del correo electrónico lamecedora@rtvcm.es o en el teléfono 900 120 170. Aquí les espero hasta el próximo programa. Adiós.